El Callejón del Muerto. Se cuenta que un misterioso y espeluznante evento ocurrió en la calle conocida como 2 de abril. En esa época las calles eran alumbradas por pequeñas antorchas y para mantener la seguridad existían vigilantes nocturnos llamados serenos. Estos hombres tenían la labor de custodiar la tranquilidad de los pobladores durante la oscuridad, mientras alumbraban con pequeñas antorchas e informaban si ocurría algún acontecimiento. Una noche, la tranquilidad se vio interrumpida por un grito ensordecedor. Esto alertó a Miguel, el cura que recién había llegado al pueblo. Este no se había terminado de calzar los zapatos cuando alguien tocó las puertas de la iglesia. Sin tardar, Miguel corrió a abrir las puertas y encontró frente a él a un muchacho de complexión robusta y piel morena, que lo observaba con ojos asustados. «Padre, han herido a un hombre. Está muy grave. Pide ser oído en confesión para poder ir con Dios en paz. Sígame». Miguel corrió detrás de aquel hombre con la intención de ayudar a aquella alma en pena que estaba a punto de morir. Al llegar, ambos encontraron una escena desgarradora. En el suelo yacía un hombre que apenas se alcanzaba a distinguir por la falta de luz, pero se sostenía el abdomen con fuerza. Miguel corrió y se hincó a su lado mientras escuchaba la confesión. Tristemente, una vez que el hombre terminó de hablar, murió. En ese momento, Miguel cayó en cuenta que el sereno que le había alertado del suceso ya no lo estaba alumbrando, por lo que comenzó a llamarlo, sin que obtuviera respuesta. Sin embargo, poco a poco los vecinos comenzaron a llegar. Estos llevaban linternas con las que alumbraron el camino, y también al hombre. Miguel sintió una punzada en el estómago al descubrir que el hombre que yacía muerto era el sereno. Entonces, sin pensarlo 2 veces, corrió a resguardarse en la iglesia. Al poco tiempo descubrió que había quedado sordo del oído donde había escuchado la confesión de aquel moribundo. La carroza de la muerte. En Miahuatlán se cuenta que en la calle de Basilio Rojas, misma que se encuentra en el centro de la ciudad, se escucha por las noches el golpeteo incesante de una carreta que es dirigida por caballos, además del sonido de silbidos y de una tenebrosa risa que hiela la sangre de los más valientes. Se cuenta que dicho ruido pertenece a la misma muerte, que vaga por las calles con su carreta, recolectando almas y llevándoselas con ella. Muchas personas han intentado verla, sin embargo nadie lo ha logrado. Se dice que las abuelas suelen correr a proteger a los niños, ya que éstas temen que la muerte se los lleve. Sin duda las personas de aquel pueblo pensarán 2 veces rondar por aquella calle a altas horas de la madrugada, ya que puede que en un descuido se encuentren con la misma muerte. El Cerro de la Vieja de Oaxaca. San Pedro Mixtepec, hace muchos años, era un lugar donde los hombres solían ir de cacería. Se cuenta que una vez un grupo de estos cazadores decidieron descansar frente a una gran roca. De repente, en ella, vieron la silueta de una mujer con un cuerpo impresionante y un par de trenzas negras que le llegaban a la cintura. Uno de los hombres notó que a los pies de dicha piedra había una gran cantidad de plomo, por lo que además de deleitarse con aquella mujer, comenzaron a recoger todo el plomo que pudieran. Estos cazadores se dedicaron a esparcir la voz, informando de que era fácil encontrar minerales y además observar a aquella joven mujer. Al principio muchos fueron los hombres que lograron encontrarla y beneficiarse de los minerales. Sin embargo, con el tiempo los cazadores se fueron dando cuenta que cada vez menos hombres regresaban, y quienes lo hacían aseguraban no haber encontrado a la mujer. Con el tiempo la gente comenzó a escuchar los alaridos de los cazadores que se encontraban con la mujer, ya que ésta salía de la piedra y los perseguía para llevarlos con ella para siempre. Apareció una tarde. Nadie le dio importancia. Era solo una mancha más de humedad que marcaba la pared del baño de mujeres de la secundaria. Primero era una línea sin ningún sentido, solo estaba ahí, pero con el paso de los días fue creciendo y se fue definiendo. Primero se dibujó lo que parecía ser un rostro,
ojos pequeños que reflejaban miedo, tristeza e ira. Una inmensa ira. Después una nariz delgada y una boca con una mueca extraña. Con el tiempo, aquella mancha definió el cabello, negro y liso. Nadie lo notaba, pero ella sí notaba a cada una de las chicas que entraba al baño. Las observaba en silencio, aguardando. Entre los pasillos se extendía un rumor sobre la ausencia de una niña. Ella había desaparecido el mismo día que la mancha apareció. Ana era una adolescente callada. No tenía amigos, pero no molestaba a nadie. Era muy callada y retraída, lo que la hacía el blanco perfecto para aquellas chicas lideradas por Amanda, una chica mimada que no conocía consecuencias y que creía que podría molestar a todo el que tuviera enfrente. Y Ana era perfecta, pues sin importar las bromas que le hicieran, ella siempre se quedaba callada. Amanda quería verla sufrir, aunque aparentemente no tenía ningún motivo. La realidad era que no entendía cómo era posible que Ana no se rompiera, que no llorara o suplicara. Siempre la molestaba y ella solo veía el suelo e ignoraba todo lo que le decía, aguantando el tratamiento injusto. Entonces decidió un día golpearla, pero Ana reaccionó de la misma forma. No la volteó a ver siquiera, y esto hacía que aumentara ese sentimiento de odio y enojo en Amanda, por lo que cada vez la forma en que la molestaba era más ruda, hasta aquella tarde donde todo se llevó al límite. Ana había entrado al baño de mujeres en la escuela, aquel en el segundo piso. Estaba vacío y ella se lavaba las manos, cuando de repente la puerta se abrió. Ana sabía que era ella, Amanda, y sus 3 amigas. Tenía la noción de que la golpearían o se burlarían de ella, así que decidió caminar y salir, pero al pasar junto a Amanda, ésta la empujó fuerte, mientras le decía que por qué siempre se sentía tan superior. Ana no se sentía superior, solamente quería salir de ahí, no quería tener problemas. No respondió y volvió a caminar en dirección hacia la puerta. Amanda empezó a perder el control y la volvió a empujar con más fuerza, haciendo que Ana cayera al suelo. Sin embargo, ella seguía en silencio, quieta, sin observar a su agresora. Con dificultad, de nuevo se incorporó y trató por tercera vez de salir del baño. Pero para este momento Amanda había perdido por completo el control. La tomó de los hombros y comenzó a gritarle, a insultarla. Ana estaba confundida. No entendía por qué no solo la dejaba en paz. Ya la había molestado, humillado. Fue entonces cuando Amanda la empujó, tan fuerte que Ana perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Sin embargo, esta vez, al caer, hubo silencio. Ana no intentó levantarse de nuevo, y las amigas de Amanda solo fueron capaces de reprimir un grito de miedo. Aquel empujón había hecho que, al caer Ana, se golpeara la cabeza con la barra de lavabos, y cuyo mármol blanco se había manchado de un rojo carmesí. Ana no se levantó. Sin embargo, debajo de su cabeza empezó a correr su sangre por el suelo. Amanda no podía creer lo que había hecho. Sus ojos no daban crédito a la realidad, mientras que los ojos de Ana estaban fijos en ella, con una expresión extraña. Las 3 chicas salieron corriendo, la dejaron ahí, sola, por fin en paz. Fue en ese momento donde empezó a aparecer aquella mancha. Los padres de Amanda no dejaron que se hiciera pública la noticia. Pagaron mucho dinero para limpiar las cosas. La familia de Ana no hizo nada. En realidad a ellos no les importaba, y cuando el padre de Amanda les ofreció una cantidad de dinero enorme, para no decir nada, aceptaron de inmediato.
Nadie notó la ausencia de Ana, ni profesores o alumnos. Los directivos habían sido silenciados también. Impresionantemente, parecía que Ana jamás había existido, pero ella lo hizo, existió, y aunque a nadie le importaba, a ella sí. Todo aquello que cayó cuando estaba viva, convirtió en ira, en una energía que quedó plasmada en el baño de aquella escuela. Poco a poco ella empezó a ganar fuerza y empezó a manifestarse. No solo crecía la mancha en el baño, sino que empezaron a pasar cosas extrañas. Las luces fallaban y se sentía muchísimo frío. Algunas veces se abrían los grifos del agua, todos al mismo tiempo. Se escuchaban ruidos como rasguños que provenían de la pared y murmullos. Sin embargo, todo esto era más notorio cuando Amanda o alguna de sus amigas entraba. La energía de Ana estaba cansada por todo aquello que había sufrido cuando estaba viva y ahora quería venganza. Y cada vez era más fuerte, hasta que un día tuvo la fuerza suficiente para cobrarse por lo que le habían hecho. Esa tarde Amanda entró al baño. Desde aquel accidente evitaba ir ahí. Se sentía incómoda, como con miedo, y sentía que alguien la observaba todo el tiempo. Eso era inevitable. No podía olvidar lo que había pasado aquel fatídico día. Sin embargo, esa tarde estaban limpiando los baños del primer piso y no tuvo más opción que entrar ahí. En cuanto cruzó la puerta, pudo sentir el frío intenso. Fue como si estuviera en otra dimensión. Empezó a tener miedo sin una razón aparente, por lo que se rió de sí misma. Sin embargo, al pasar frente al espejo, vio una sombra detrás de ella, lo que la hizo detenerse en seco y girar. Pero no había nadie, así que decidió apurarse para salir lo antes posible de ahí. Entró a un cubículo y comenzó a hacer sus cosas cuando de repente escuchó cómo se abría la puerta principal y alguien entraba. Pero esta vez fue raro, pues escuchó cómo ponían el seguro de la puerta. Esto la asustó bastante, así que decidió alzar la voz y decir que ella estaba ahí, pensando que aquella persona que había entrado pensaba que el baño se encontraba vacío. Pero no recibió respuesta, así que decidió apurarse para salir. De repente, escuchó cómo las llaves de los grifos comenzaban a abrirse en canon. Amanda como pudo terminó y se dispuso a salir, pero antes percibió algo. Era como una sensación de peligro que le decía que si salía, las cosas no serían buenas. Pero ella era Amanda, la bully de la escuela, y sabía perfectamente que sus padres siempre la cubrirían. Así que se armó de valor y salió con una actitud retadora. Pero no encontró a nadie. El baño estaba vacío. Entonces vio en el espejo escrito con algo que parecía sangre: "Yo sé lo que hiciste". En cuanto leyó eso, Amanda sintió miedo. Tenía miedo de que alguien supiera lo que pasó, alguien que tuviera el valor de enfrentarla. Entonces comenzó a buscar por todo el lugar. Abrió todos los cubículos mientras gritaba amenazas. Aún en el fondo tenía miedo, pero todo fue inútil. Ella estaba completamente sola, así que pensó que aquella persona había salido. Entonces intentó abrir la puerta, pero descubrió que estaba cerrada y el seguro no se movía. Por mucho que intentara, no logró abrir la puerta. Amanda tenía miedo, un miedo incontrolable. De repente, las llaves se abrieron y las puertas de los cubículos comenzaron a azotarse. Amanda comenzó a gritar. Tenía pánico y solo quería salir. Golpeó la puerta y la sacudió con fuerza, pero nada pasó. Solo el sonido de los azotones violentos de las puertas de los cubículos y el agua corriendo. Entonces
se hizo el silencio. Amanda escuchó unos pasos. Estuvo segura que alguien le había gastado una broma. Estaba enojada y no iba a dejarse, así que caminó hacia los lavabos, pero se detuvo en seco, víctima del pánico. Vio a una chica de espaldas. No podía ver su rostro, pero no pudo evitar reconocer aquella figura. Aquella persona era delgada, muy menuda y con cabello largo, lacio y negro. Aquella persona era Ana. Amanda quedó inmóvil. Su cuerpo no reaccionaba. Entonces Ana comenzó a girarse lentamente y a quedar frente a Amanda. Esta descubrió que el rostro de Ana era terrible. Sus ojos eran de color blanco y su cara estaba manchada. Se notaba que estaba en una especie de descomposición. Amanda quería gritar, pedir perdón, correr, pero no pudo hacer nada. Ana caminó hacia ella con una expresión ausente, y fue entonces cuando gritó tan fuerte que retumbó todo el baño. Ese era el grito que llevaba dentro. Un grito de años y años de sufrimiento y dolor provocado por su familia y personas que solo la habían dañado. Mientras gritaba, su cara se fue deformando y su boca se abrió de forma descomunal, mostrando unos dientes afilados. De pronto, se hizo el silencio. Nadie escuchó nada. Tardaron mucho tiempo en encontrar el cuerpo de Amanda. Fue una de sus amigas quien lo hizo. Encontró el cuerpo en un estado particular. Estaba como si la hubieran momificado y tenía una expresión de miedo. Nadie lo notó, pero la mancha del baño se hizo más grande y comenzó a abarcar más espacio. Se dice que aún vigila, que aún busca vengarse de todas las personas que molestan a los menos afortunados. Esta historia ocurrió hace años, pero en el transcurso de estos, la mancha se ha adueñado del baño. Han intentado removerla, pero no han tenido éxito. Siempre regresa. Pero lo más importante es que en todos estos años, varios bullies han recibido una buena lección, una de la que no pueden volver. Jessica estaba perdida. Su vida había sido en los últimos meses un constante vaivén. No podía entender cómo era que su vida estaba tan mal. Cuando era pequeña, estaba segura que todo iría de maravilla. Tenía una familia amorosa que siempre la procuraba. Su padre era su mejor amigo y durante años fue el cómplice que siempre estaba ahí para ella. Su madre encontraba siempre la forma de hacer que un mal día se convirtiera en uno de los mejores, y su hermano Joel era protector y la cuidaba de una forma amorosa. Y sin decir de los abuelos, ella era su nieta favorita. Transcurrieron muchos años llenos de felicidad y amor. Sin embargo, todo cambió con la muerte de su padre, ya que a partir de ahí todo empezó a fallar y su familia empezó a desaparecer. Poco después de la muerte de su padre, su madre enfermó y murió. Así que ella y su hermano quedaron al cuidado de sus abuelos. Jessica tenía 16 años y Joel 18. Era difícil lidiar con aquella pérdida, pero seguían siendo una familia. Un par de años más tarde, Joel se fue del país con la promesa de volver, pero esto nunca ocurrió. Jessica perdió el contacto con él. Eso rompió su corazón, pues tenía la esperanza de que él siempre estuviera con ella. A la par de este suceso, sus abuelos se enfermaron, y ella tuvo que dejar de estudiar para dedicarse a cuidarlos. No se arrepentía, pues ella quería llenar de amor a aquellas personas que la habían cuidado y procurado tanto. Sin embargo, al poco tiempo los perdió. Fue así como terminó rota
y vacía, sin aquella familia amorosa. Era difícil comenzar de nuevo y tenía miedo. Intentó rehacer su vida, pero constantemente se encontraba en problemas. Tenía amigos que solo la utilizaban, ya que ella había heredado una buena cantidad de dinero que le permitía de vivir de manera tranquila. Sin embargo, trabajaba, y aunque deseaba con todo su corazón una oportunidad de cambiar su vida, parecía que esta oportunidad no llegaba. Una tarde salió del trabajo. Hacía un día hermoso. La luz del sol inundaba las copas de los árboles. Octubre había llegado con ese toque hermoso. Sin embargo, a la mitad del camino de su casa, comenzó a llover. Era increíble lo rápido que había cambiado el clima. Intentó seguir caminando, pero al poco tiempo fue prácticamente imposible. La lluvia y el viento eran demasiado fuertes. No tuvo más remedio que refugiarse en una parada de camión, que para su sorpresa estaba vacía. Y fue entonces cuando se percató que en realidad toda la calle estaba igual. No había ni una sola persona caminando por las calles y ningún auto cruzando por ellas. Esto era extraño, pues era un horario en el que aquella calle era especialmente concurrida. Eso no era normal. Comenzó a sentir miedo. Pensó en arriesgarse y correr a su casa. Estaba cerca, solo a un par de cuadras. Además, ¿qué podría pasar? Solamente era lluvia. Si se llegaba a mojar mucho, podía llegar a casa y darse un baño caliente. Así que decidida se levantó y caminó. Estaba a punto de salir de su refugio improvisado cuando de repente un sonido quebró el silencio. Yo no haría eso, señorita. La lluvia es muy fuerte y es bastante peligroso cruzar calles así. No es solo por el agua. Puede sufrir una caída, o peor aún, algún conductor podría ignorar su presencia y dañarla de alguna manera. Jessica no podía creerlo. Estaba segura que no había nadie cuando llegó a refugiarse en la parada del autobús. Era imposible que no lo hubiera notado. Y también recordaba que al llegar no había una sola persona esperando. Se quedó petrificada viendo cómo caía la lluvia, sin saber qué responderle a aquel extraño. Quería hacer preguntas, pero sabía que sonaría tonta. Entonces aquel extraño volvió a hablar. Discúlpeme si la asusté. La vi tan metida en sus pensamientos cuando llegué que no quise hacer ruido, pero al ver su intención de avanzar en la lluvia decidí intervenir. Aquel hombre tenía una voz cálida, pausada, y sentía que lo conocía, aunque exactamente no sabía de dónde. Se giró y encontró frente a ella a un joven que vestía un sombrero negro de copa y un abrigo color gris. Parecía el típico oficinista de la zona. Sin embargo, su rostro estaba cubierto por una bufanda, lo que le impedía ver con claridad su rostro. Supongo que debo de agradecerle. La verdad es que tenía muchas ganas de llegar a casa. Verá, hoy es un día especial. Es el cumpleaños de mi padre. Es una fecha que me llega al corazón, pero no contaba con que llovería de esta forma. Aquel extraño era amable, y Jessica se sentía segura. De alguna manera deseaba poder decirle lo importante que era para ella aquel día. Su padre es un hombre muy afortunado, señorita. Estoy seguro que podrá entender por qué llegará un poco tarde a su festejo. Lo fue. Él ya falleció hace años. Sabe, lo extraño mucho. Y pues la verdad suelo ir a casa y platicar con su fotografía. Es como una pequeña costumbre. Aquel hombre observó con detenimiento a Jessica y como si supiera lo que pasaba por la mente, le dijo: a veces está bien estar mal. En algunas ocasiones la vida no nos resulta como planeamos. Es difícil, pero no es imposible seguir adelante. Su padre estaría orgulloso de usted en cualquier lugar donde se encuentre. Se ve que es una buena joven y aún lo honra. Eso es sumamente valioso, ¿sabe? Creo que es verdad.
Hace años que me siento enojada porque creo que yo no merecía vivir nada de lo que he estado pasando. A veces lo he culpado a él por irse, porque cuando se fue todo empezó a desmoronarse, pero sé muy bien que él hubiera sido feliz estando a mi lado, y me gusta creer que aún él está a mi lado. Jessica llevaba años callando, fingiendo que todo estaba bien, pero ahí, hablando con aquel extraño, parecía que por fin podría liberarse de aquella presión en su pecho. La lluvia seguía cayendo a cántaros. Jessica respiró profundo, permitiéndose sentir el aroma característico de tierra mojada y absorbiendo la frescura del aire. ¿Sabe? Tengo un hermano. Bueno, no sé si él aún así me considera su hermana. Hace años que no lo veo. Se marchó, igual que todos. No le miento, la vida no siempre es sencilla, ¿sabe? Creo que al final un poco de lluvia no me hará daño. Jessica volteó a ver a aquel hombre que la observaba. Le sonrió y dio un paso afuera de la parada de camiones, esperando recibir el frío impacto de las gotas en el cuerpo. Sin embargo, esto no pasó. Al voltear arriba, descubrió que estaba una tela negra. En realidad era un paraguas enorme que sostenía a aquel extraño. Este asintió y comenzaron a caminar juntos. ¿Alguna vez intentó buscar a su hermano? Claro, le llamé pero no me contestó nunca, y en la casa esperamos por mucho tiempo. Al menos una llamada, pero no ocurrió. Cuando mis abuelos murieron, yo esperaba poderlo contactar, sin embargo no sabía dónde buscar. Llamé a la universidad donde se supone que llegaría, pero me dijeron que no había ningún estudiante con ese nombre. Imagino que al final me mintió y que en verdad no se quedó en la universidad. Quizás solo huyó del tormento que quedaba aquí. El hombre se detuvo y la observó. Entonces decidió quitarse la bufanda. Jessica sentía que lo conocía, aunque no recordaba dónde lo había visto. No podía recordarlo, aunque su voz y su apariencia eran muy familiares. Entonces preguntó, «Disculpe, ¿nos conocemos?» «Tal vez». «Vamos, sigamos. Si no me equivoco, estamos cerca de tu casa. Mira, es importante que sepas que las cosas no siempre son lo que parecen. A veces pides ayuda y esta te será mandada. Y sé que en el fondo sabes quién soy. Hoy es un día especial y sé que recordarás por siempre, porque aunque no lo creas, no estás sola. Nosotros seguimos contigo. Ten fe». Jessica no entendía lo que estaba pasando. Lo que le dijo aquel hombre le provocó un escalofrío. Sin embargo, se sentía segura. Sin darse cuenta, habían llegado a la entrada de su casa. Jessica observó a aquel hombre y éste le sonreía. Entonces le extendió una especie de sobre. Jessica lo tomó y mientras lo observaba, escuchó. «Seguimos contigo, Pelucita». En cuanto escuchó eso, Jessica reconoció al hombre. Levantó la vista, pero ya no había nadie. Observó alrededor y la calle estaba soleada. Los árboles y el pasto brillaban con majestuosidad, y la calle se encontraba seca. Eso era imposible. Había estado lloviendo. Sin embargo, únicamente frente a ella había un par de huellas de zapatos mojados. Abrió el sobre con detenimiento y encontró una vieja página de periódico con un anuncio que decía: «Buenas tardes. Mi nombre es Joel Ramírez y estoy buscando a mi hermana Jessica Ramírez. Hace unos años viajé a otro país en busca de un trabajo. Sin embargo, perdí contacto con ella. He buscado contactarla, pero no he tenido éxito. Dejo este anuncio con la esperanza de que lo vea, o si alguien la conoce, le diga que estoy bien. Dejo mis datos. Por favor, contáctame». Jessica sonrió, como hacía mucho no lo hacía. Corrió a la casa y tomó la fotografía de su padre mientras encendía una vela. «Gracias, Pa. Gracias por venir a visitarme, por tu mensaje y por recordarme que siempre están conmigo».
Te amo. En el hermoso Hermosillo, Sonora, hay una historia que todos conocen y que aún algunos curiosos gustan de ir a probar suerte en aquel lugar maldito de la colonia Country Club. Se dice que existió un casino que era el orgullo de la ciudad, un lugar majestuoso que rápidamente se convirtió en el sitio social de los jóvenes de aquella época, por lo que aprovechando la gran concurrencia, decidieron que sería el lugar perfecto para celebrar una fiesta de fin de año, el 31 de diciembre, en la que podría entrar cualquier persona sin importar su clase social. Esto emocionó a todos los jóvenes, quienes esperaban aquella fiesta con ansia. Para las chicas, era el momento ideal de encontrar una nueva historia de amor, por lo que todas buscaron vestirse de la mejor forma, sacando sus mejores vestidos y probando los mejores maquillajes. Todas estaban buscando verse hermosas, todas menos Linda, una hermosa joven a la que sus padres no le habían dado permiso y quien estaba sumamente molesta con ese hecho. No entendía por qué sus padres le negaban ir a aquel evento social, ya que era el más importante de la década. Sin embargo, ella sabía perfectamente que no se lo podía perder, ya que iba a ser un momento increíble que seguramente cambiaría su vida. Ella estaría en ese lugar sin importar nada, por lo que planeó con sus amigos que una vez que su madre apagara la luz, ella bajaría por la ventana de su cuarto, mientras ellos estaban ahí, esperándola, listos para ir a la increíble fiesta. Y así fue como ocurrió. Esa noche, Linda subió a su cuarto después de cenar, visiblemente molesta. Pero su madre no le dio importancia, ya que siempre había sido una niña responsable y obediente. Una vez que apagaron las luces, Linda esperó unos momentos y después comenzó con la huida de casa. Al bajar al patio ya estaban sus amigas esperándola, con un vestido increíble, el cual se cambió camino al casino, mientras que otra de sus amigas la maquillaba. Al llegar, todos quedaron impresionados. El lugar se veía imponente, adornado con grandes guirnaldas de colores y luces doradas. Se veían filas y filas de coches. Era claro que toda la ciudad debía estar ahí. En cuanto puso un pie adentro, Linda robó miradas. Todos los chicos dentro del lugar la volteaban a ver con emoción, esperando ser los siguientes en invitarla a bailar. Ella era una chica joven y sin ningún compromiso, así que aceptaba alegremente bailar con todos los chicos que la invitaban. Entonces, al fondo del lugar, sintió una mirada intensa. Una mirada que provenía de un chico que vestía un traje y camisa negra. La observaba curiosamente. Linda no podía creer lo guapo que era aquel chico, además de que se movía con muchísima gracia mientras caminaba hacia ella para invitarla a bailar, a lo que Linda aceptó gustosa. Hablaron poco, pero él le hizo la mención de que, al verla, había quedado cautivo y que ella era la mujer que había estado esperando durante toda la noche. Mientras bailaban, las demás chicas los veían con curiosidad y un poco de envidia. Pero algo no se sentía bien. Linda se sentía abrumada y conforme pasaba más tiempo, sentía más y más calor. Era una sensación terrible, pues era un calor que no había sentido. Era como si estuviera cubierta con muchas chamarras o estuviera en pleno verano. Sin embargo, no quería decir nada, ya que tenía miedo de que el chico se incomodara y dejara de bailar con ella. En realidad, ella se sentía muy a gusto bailando con él. Mientras daba un giro, Linda bajó la mirada y observó una mancha en su vestido. Era imposible que aquel joven no la hubiera visto.
Esto la preocupó, pues ella quería verse perfecta para él. Así que sin más, le pidió un momento para poder ir al baño. Él, de forma muy caballerosa, la acompañó a la puerta del baño de chicas y esperó fuera de ella. Al entrar, Linda tenía muchísimo nervio. No entendía cómo era posible que hubiera llegado una mancha tan grande a su vestido. Así que se puso frente al espejo e intentó entender qué es lo que estaba pasando. En cuanto sus ojos se posaron en la mancha, se dio cuenta que no era una mancha cualquiera. Era una quemadura. Su ropa estaba quemada, la tela estaba quemada, con la figura de lo que parecía una mano, la mano de aquel joven. Y no solamente tenía la marca en la cintura, sino que al girar, se percató que también tenía una marca de una mano quemada en la espalda. Esto no tenía sentido. La descolocó y empezó a preocuparse. No sabía cómo debía reaccionar. Sabía que él había sido quien había provocado aquellas manchas, pero no quería dejar de bailar, no quería dejar de estar con él. Así que sin decir una sola palabra, salió del baño y tomó la mano de aquel joven. Él la condujo nuevamente a la pista de baile, donde, sin decir mucho, comenzaron a bailar nuevamente. No pasaron muchos minutos cuando Linda empezó a escuchar murmullos que se hacían cada vez más fuertes, y al voltear a ver a las demás personas, encontró que todos ellos la observaban, a ella y a su pareja. Aquellos murmullos empezaron a convertirse en gritos. Todas las personas del lugar empezaron a observarlos y a señalarlos. Fue entonces cuando Linda decidió mirar lo que todos estaban señalando. Al bajar la mirada encontró algo extraño, pues aquel joven, en lugar de tener un par de pies humanos, tenía una pata de gallo y una de cabra. Esto la asustó. Al subir la mirada, se topó con unos ojos amarillos, unos ojos llenos de maldad, y entonces escuchó una risa que le heló la sangre. Después de eso, se desmayó. Alrededor, todas las paredes empezaron a llenarse de humo y de fuego. Los adornos, las mesas, las sillas empezaron a arder de forma espontánea. Nadie entendía qué era lo que estaba pasando. Todos los chicos intentaron correr, abrir las puertas para poder salir. Algunos lo lograron, otros no tanto. Sin embargo, dentro de aquel tumulto, Linda se perdió. Nadie la volvió a ver, tampoco aquel joven. Se dice que aquella noche, ese casino convocó a alguien más que a los humanos. Se dice que aquel joven era el mismo diablo, quien había ido a encontrar a una dama con quien bailar, alguien que lo acompañara a reinar sobre el infierno. Todavía se encuentran aquellas ruinas de ese casino. Algunas personas gustan de ir y explorarlo, y se dice que en algunas épocas del año se puede ver el casino en su mayor esplendor. Las personas que han tenido la fortuna o desfortuna de entrar ahí cuentan que todo es maravilloso. Sin embargo, al día siguiente despiertan en las ruinas. Claro, si es que les permiten salir. Eugenio entró a aquel departamento. Tenía un olor característico a humedad y a encerrado. Se notaba que durante mucho tiempo nadie había vivido ahí, aunque esto no le preocupaba. Para él era el inicio de una nueva vida. Entró y encendió las luces, observando las paredes amarillentas con un papel tapiz bastante anticuado y viejo. Los muebles parecían encerrar a aquel departamento en una década bastante lejana. Eugenio dejó una caja con algunas de sus cosas en el suelo y cerró los ojos.
concentrado. Por fin podía escuchar el silencio. Eso lo hizo sonreír. Sin perder más el tiempo, comenzó a desempacar. Disfrutaba aquella paz que ese nuevo lugar le proporcionaba. Toda su vida había habido ruido. Su familia solía ser muy ruidosa y esto le molestaba, pero ya había quedado en el pasado. Sin embargo, cuando estaba a punto de terminar de ordenar sus cosas, algo lo sobresaltó. Se escuchó un ruido sordo y pesado, seguido de pequeños martillazos y lo que parecían ser rasguños. Eugenio intentó ignorarlos, pero aquellos ruidos no cesaban. Así que se acercó a la pared de donde provenían y dijo con una voz pausada: «Amigo, ya es bastante tarde para que estés haciendo estos ruidos. Te pido que te detengas. Habemos vecinos que queremos descansar». Inmediatamente el ruido cesó, y esto hizo sonreír a Eugenio. Sin más, volvió a atender sus asuntos, cuando nuevamente el ruido regresó. Esta vez era más fuerte, como si aventaran al suelo algo bastante pesado varias veces, a la par de que alguien estuviera arañando la pared, quizá con una especie de cadenas. Eugenio no podía entender quién haría algo así. Quiso imaginar qué podría estar pasando del otro lado, y al final imaginó que estaban haciendo algún tipo de reparación. Volvió a pedir que se detuvieran, pero esta vez el ruido no se detuvo. Eugenio no quería tener problemas con los vecinos, menos el primer día que había llegado. Intentó soportar aquel ruido que parecía que se hacía más y más fuerte. Una vez más se acercó a la pared y gritando pidió que se detuvieran, pero nuevamente fue ignorado. Entonces pensó que quizás no podían escucharlo, que tal vez por eso no se detenían. Así que decidió salir de su departamento al pasillo para decirles que se detuvieran. El pasillo estaba iluminado por una luz tenue, amarillenta, que daba un aspecto lúgubre. Las puertas se veían más descuidadas de lo normal y había un aroma rancio. Sin embargo, Eugenio estaba decidido a pedir que se callaran, así que dio pasos firmes y llegó a la puerta del departamento contiguo. En la puerta blanca sobresalía el 45D, en un relieve dorado, y debajo de este se encontraba la mirilla, misma que todas las puertas tenían. Se alcanzaba a ver un poco de luz que salía de la misma, y del espacio que había entre la puerta y el piso. Eugenio tenía un mal presentimiento, pero no podía dejar pasar por alto esto. Tenía que pedirles que se callaran. Pasaban de las 11:30 de la noche y no era humano interferir en el descanso de los vecinos. Así que tomó aire y se concentró en el discurso que daría. Levantó la mano y tocó la puerta con un golpe tímido. Esperó unos momentos, pero no obtuvo respuesta. De nuevo volvió a tocar un poco más fuerte y decidido. Esperó a ver si alguien atendía. Entonces escuchó unos pasos pesados que se dirigían hacia la puerta. En ese momento Eugenio imaginó a un montón de hombres altos, fornidos y peligrosos que abrían la puerta y lo golpeaban. Cayó en cuenta en que en realidad no conocía a nadie y quizá el vecino pertenecía a alguna banda o era mafioso. Y aquel ruido sordo que se escuchaba era un bulto azotándose que contenía los restos de alguna persona. Mientras pensaba todo esto, vio como la luz de la mirilla era interrumpida y el espacio de la puerta mostraba que alguien se había parado detrás de aquella, pero se quedó inmóvil. Eugenio tenía miedo. Sin embargo, aquella persona solo se había quedado ahí, sin hacer ni decir nada. Tampoco se veía que tuviera intenciones de abrir la puerta, lo que tranquilizó a Eugenio. Disculpe, no quisiera molestarlo, solo que me acabo de mudar al departamento al lado del suyo.
Quizá no me había visto, pero se escucha bastante fuerte el ruido que está haciendo. Me imagino que son mejoras en su departamento, ¿verdad? Bueno, pues yo solo quería pedirle que por favor se detenga, ya que mañana debo levantarme temprano y el ruido que usted está haciendo no me deja descansar. Espero que no sea mucha molestia. Disculpe, ¿sí me escuchó? El silencio se hizo presente, pero esta vez no le brindó tranquilidad ni paz a Eugenio. Solo creó un hueco en su estómago. Tenía miedo. Tenía la sensación de haber hecho algo terriblemente mal, y esto lo asustaba. No sabía qué hacer. Aquella persona seguía parada detrás de la puerta, observándolo, sin decir o hacer nada. De pronto escuchó unos pasos y vio de nuevo la luz de la mirilla. Notó que el reflejo de la persona que estaba detrás de la puerta se marchaba, ya que nuevamente la luz era completa debajo de la puerta. Eugenio se quedó ahí, parado, sin hacer nada, esperando algo, aunque en realidad no sabía qué era lo que estaba esperando. De repente, comenzó a escuchar golpes más y más fuertes, y de pronto se escuchó lo que parecía ser un grito. Esto sobresaltó a Eugenio, quien sin pensarlo dos veces corrió a través del pasillo, llegando rápidamente a su departamento. Entró lo más rápido que pudo y se quedó detrás de la puerta con la respiración agitada, sin entender qué había pasado. El ruido era ahora más fuerte, pero esta vez estaba acompañado de lamentos y voces que helaban la sangre. Sin duda esto ya rebasaba su paciencia. Tenía que hacer algo. Quizá alguna persona se encontraba en peligro y necesitaba ayuda. Tomó su celular y llamó por teléfono al administrador, un hombre amable que le había dado la bienvenida al llegar al edificio. Sabía que quizá él lo podía ayudar. La primera vez nadie tomó la llamada, lo que sin duda preocupó bastante a Eugenio. Pero la segunda vez, el teléfono fue atendido. El hombre se escuchaba bastante adormilado. Hola. Buenas noches, señor Ernesto. Soy Eugenio del departamento 44D. Hoy me mudé y tuvimos una breve conversación cuando llegué al edificio. Sí, claro, dígame, ¿todo está bien? La verdad es que no. Mi vecino del 45D está haciendo muchísimo ruido y no me deja dormir. Ya fui a hablar con él, pero me ignoró y comenzó a hacer más ruido. Quisiera saber, ¿usted tocó la puerta del departamento? Sí. ¿Estuvo mal? Se hizo un silencio sepulcral, que hizo pensar a Eugenio que se había cortado la comunicación. Señor Ernesto, ¿sigue ahí? No vuelva a tocar la puerta de ese departamento. Nadie vive ahí. Ese departamento lleva años vacío. No sé quién esté metido ahí, pero no pertenece a los condóminos. Por favor, no vaya a salir de su departamento. Voy a llamar a la policía. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Eugenio, dejándolo sin habla. Era imposible que estuviera vacío. Entonces, ¿quién estaba ahí? De repente escuchó gritos, unos gritos que le helaron. Sin duda alguien necesitaba ayuda y él no podía ser indiferente. Así que sin pensarlo tomó un cuchillo y salió corriendo. Al llegar a la puerta de aquel departamento, la encontró abierta, como si lo estuvieran esperando. Eugenio entró y la puerta se cerró tras él. Unas horas después, el silencio se rompía por el sonido de unos pasos que resonaban en las escaleras, seguido de un silbido alegre. Era el señor Ernesto, el administrador y dueño de los departamentos, que se detuvo frente al departamento 44D, y una sonrisa se dibujó en su rostro mientras comenzaba a reír. Cerró la puerta y caminó al 45D. No se escuchaba nada. Recargó el oído en la puerta y dijo: Ay, espero que te haya gustado la cena. Oye, mañana va a venir una mujer que viene desde Italia.
Así que probarás comida italiana. Como cada 1 de noviembre, Alicia se encontraba poniendo la ofrenda para sus seres queridos. Sin embargo, esta vez era diferente, pues ese año había perdido a Antonio, su hijo mayor, algo que provocó grandes cambios en su familia, pues su hijo menor aún no lograba sobreponerse a la muerte de su hermano, y desde entonces había tomado una actitud rebelde y conflictiva. Para Arturo era injusto que su hermano hubiese muerto, pues su hermano había sido un hombre bueno, de grandes valores, que siempre buscaba ayudar. Sin duda, nadie se hubiera imaginado que aquellos dolores de cabeza que enfrentaba Antonio serían el inicio de una gran tragedia. Ese año, Arturo había decidido no estar en casa. Quería aprovechar para salir con sus amigos, a pesar de saber lo importante que era para su madre aquellas fechas, ya que Alicia creía fielmente que en aquella noche su hijo volvería. Así que cuando Arturo salió de su habitación, no le sorprendió en nada ver a su madre arreglando el hermoso altar. Arturo podía ver la emoción y la esperanza en la cara de su madre, como si de verdad creyera que su hermano cruzaría aquella puerta una vez más. Quedé de verme con unos amigos. Yo creo que regreso al rato. Alicia volvió a ver a su hijo con un poco de decepción. Ella creía que Arturo estaba igual de emocionado que ella. Esa noche, Antonio regresaría a visitarlos. Está bien, pero por favor antes de irte, ¿me ayudarías a terminar de arreglar la ofrenda? Y antes de que me digas que no, piensa que tu madre solo tiene la ilusión de que Antonio se sienta feliz. Arturo observó la cara de su madre. Sabía perfectamente que no podía dejarla sola. Quizá podrían poner aquel altar juntos y una vez terminado, ella se sentiría mejor y él no tendría ninguna culpa de salir con sus amigos. Está bien, mamá, aunque la verdad yo no creo que Antonio vaya a regresar. Pero bueno, ¿con qué te ayudo? Así, juntos empezaron a colocar todo lo necesario. Desdoblaron el papel picado con los colores más hermosos y con figuras graciosas, y lo fueron colgando en cada uno de los pequeños escalones de esa hermosa pirámide que conformaba el altar de muertos. Después, colocaron unas calaveritas de azúcar. Fue cuando los recuerdos de años anteriores comenzaron a llenar el ambiente, pues Arturo recordaba como cada año su hermano y él solían robar una calavera de azúcar y una de chocolate, creyendo que su mamá no se daría cuenta. Lo cierto es que ella lo sabía y siempre compraba una calavera de más, por lo que Arturo no pudo evitar sonreír. ¿Te llegó un recuerdo? ¿Sabes? No creo que solo el espíritu de nuestros seres queridos regrese así porque así. Creo que al colocar estas cosas que ellos tanto amaron, los recordamos y eso es lo que los trae a la vida una vez más. Mira, le preparé las hamburguesas de pollo que tanto le gustaban a tu hermano. ¿Recuerdas la primera vez que las probó? Claro, fue poco después de su diagnóstico. El doctor dijo que ya no podía comer carne y era su cumpleaños. Él estaba triste porque pensó que no podría celebrarlo con la tradición de las hamburguesas cumpleañeras. Hasta que te vio entrar con esto. Al principio creyó que la odiaría y que sería muy mala. Pero en cuanto le dio la primera mordida, se sintió tan feliz que se comió 3 hamburguesas más. Ambos siguieron acomodando el altar, colocando veladoras, fruta, fotografías, todo mientras contaban historias de Antonio y de los demás difuntos que eran colocados en aquel altar. Entonces, por un momento, Arturo sintió que su hermano estaba ahí con él.
Sintió su presencia, incluso su aroma. Hacía mucho que no se sentía tan bien estando con su madre. Ambos estaban pasando por un momento increíble, recordando cosas que antes dolían. Cuando menos se dio cuenta, se había hecho de noche. Pero decidió quedarse con su mamá, pues sabía que eso haría feliz a su hermano. ¿Sabes qué le hace falta a este altar, Ma? Dino, el dinosaurio de Antonio. ¿Te acuerdas cómo siempre lo traía para todos lados? Lo amaba muchísimo. Una vez intenté jugar con él y se enojó mucho. Me dijo que era muy especial porque papá se lo había dado antes de irse. Y recuerdo que a pesar de que era un adolescente, siempre lo tenía cerca. Creo que no había pensado en él en todos estos años. ¿Tú sabes dónde está? Bueno, hijo, ahora que lo mencionas, la verdad es que no. Cuando Antonio murió, busqué el dinosaurio por toda la casa. Quería enterrarlo con él, pero no apareció. Supuse que quizá tu hermano lo había regalado o donado, pero me hubiera gustado mucho que al final tú lo conservaras. Ese peluche era muy especial para él y estoy segura de que de alguna forma te acompañaría. Arturo y Alicia terminaron de poner el altar, entre risas e historias. Al final decidieron irse a dormir, no sin antes que Arturo se acercara una vez más al altar. Te extraño, Toño. Yo hoy te sentí conmigo. Ojalá esto fuera real y hoy vinieras a visitarme. No sabes la falta que me haces, hermano. Te quiero. A la mañana siguiente, Arturo despertó sintiéndose muy feliz. Y fue entonces que vio en la pequeña mesa de noche, junto a su cama, a Dino, el dinosaurio. Era imposible que hubiera estado ahí antes. Entonces lo entendió. Su hermano sí lo había visitado.